Hola, ¿qué tal compañero? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Juan Andrés Valencia Moreno y en este caso hablaremos sobre la evolución de las computadoras desde hace 20 años. Antes de mirar la evolución de las computadoras es necesario que sepamos o recordemos qué es un computador. Y básicamente un computador es una máquina electrónica que nos permite procesar y acumular datos de acuerdo a una serie de instrucciones, y esta serie de instrucciones las podemos llamar programas. Entonces vamos a ver cuál es la relevancia e importancia que tienen estos computadores. La gran importancia de las computadoras o computadores radica en que son capaces de hacer un trabajo complicado en todas las ramas del saber, debido a su alta capacidad de procesamiento de la información, dado que permite que tareas que el ser humano, por ejemplo, le toman horas, días o hasta meses, este las puede realizar en cuestión de segundos, milisegundos, dependiendo de la capacidad del computador. Por ejemplo, un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, averiguar cuántas veces se encuentra la letra A en la Biblia o en cualquier otro libro. Esto una computadora lo realizaría en cuestión de segundos. Pero hay algo que es necesario aclarar. Las computadoras no funcionan por sí solas. Estas necesitan una serie de instrucciones y esta serie de instrucciones son dadas por un ser humano. Y esta serie de instrucciones podríamos decir que son un programa. Bueno, entonces ahora sí vamos al proceso evolutivo de esta gran herramienta, que está compuesta tanto por elementos de hardware o elementos físicos, así como también por elementos lógicos o como lo llamamos el software, que serían los programas. Uno de los primeros avances que ha sufrido las computadoras, han tenido muchos avances a lo largo de su historia, desde máquinas totalmente rudimentarias, gigantes por decirlo así, hasta dispositivos totalmente pequeños. Uno de los primeros avances que se ha dado en el siglo XXI ha sido el del primer prototipo lanzado por la empresa IBM de una computadora cuántica, que se realizó en el año 2002. Y este tipo de computadoras nos permite una velocidad de procesamiento exageradamente más amplia que la de los computadores comunes, lo que supone un avance muy importante en materia de investigación, ya que con este dispositivo se pueden realizar las investigaciones de una manera mucho más eficiente y rápida. Además de que las computadoras cuánticas no solo trabajan no trabajan solo con bits, sino que estas usan qubits, que, que, que son los bits, básicamente son ceros y uno por decirlo así. Pero los qubits no va a trabajar solo con ceros y uno. Los qubits va a trabajar con el 0 y el 1, y además de todos los números que se encuentren en el intervalo de estos dos, es decir, una infinidad de números. Otro avance realmente importante fue el sistema operativo Windows 2002, lanzado por la empresa Microsoft, en la que incluyeron un sistema de encriptación de archivos EFS que tenía un sistema de seguridad, una fuerte encriptación, y además esta encriptación podría ser hecha por usuarios comunes a sus unidades de disco o carpeta de tipo NTFS o sistema de archivos de nueva tecnología, el cual era promovido y usado por la empresa Microsoft en sus sistemas operativos. Por otro lado, este sistema operativo hizo un gran aporte, que fue la creación de una herramienta llamada Spark, que por ejemplo ahora actualmente la usamos para la partición y la formatear nuestros discos. Entonces realmente fue algo muy provechoso. También tenemos en el año 2002 uno de los sistemas operativos más importantes de Apple, el Mac OS X. La principal novedad de este sistema operativo
era que el usuario podía modificar la interfaz a su gusto, es decir, que era totalmente personalizable la interfaz, cosa que en su tiempo era totalmente novedosa. Actualmente el Mac OS X ha evolucionado muchísimo y tiene distintas versiones, pero siempre mantiene resaltando la estética de elegancia y el rendimiento que debe tener un computador portátil. Además, es el sistema operativo principal de la empresa Apple en sus computadores portátiles. A nivel de software, también tenemos de hardware, perdón, tenemos algunos avances también. Por ejemplo, en el año 2000 surgió uno de los componentes más importantes en relación a la computadora y son las memorias DDR, DRR, DDR, que son las computadoras que nos permiten una doble transmisión de datos. Es decir, que a diferencia de las sus predecesoras que eran las CDR o Single Data Array, es decir, que nos permitían una sola eh, interfaz, por decirlo así, de transmisión de datos por un solo canal. Las DDR nos permiten transmitir la información por dos canales, es decir, que podemos hacer las cosas mucho más rápidas. También tenemos la interfaz de conexión SATA. SATA es la interfaz que sustituyó al estándar anterior conocido como PATA, y su gran diferencia con su predecesor fue la velocidad, dado que incluso actualmente el SATA en sus diferentes versiones todavía sigue siendo muy usado y es el principal en el mercado, aunque actualmente también está siendo reemplazado por la tecnología M2, que es comúnmente usada con los discos de estado sólido, lo que permite aún mucho más la velocidad de transmisión de datos entre distintas unidades de disco, por decirlo así, unidades de almacenamiento. También, por otro lado, en el área de los procesadores, tenemos un pionero que es el Intel Centrino, que aunque no es muy conocido, eh, es de gran importancia debido a que permitió que todos los equipos portátiles contaran con controladores Wi-Fi. Es decir, que este hizo que los controladores Wi-Fi se convirtieran en estándar para los computadores portátiles, lo cual fue un avance rotundo para conectar estos dispositivos al internet o a la red. También tenemos los procesadores Intel Pentium e Intel Core Duo. El Intel Pentium fue un procesador basado en computadoras de la arquitectura de 32 bits y que además trabajaba a una velocidad de 1.4 a 1.5 GHz, y este fue lanzado en el año 2000. En su época fue de los más rápidos o con más capacidad, por decirlo así. Pero surgió la necesidad de un computador mucho más rápido y que contara con diferentes núcleos, por decirlo así, núcleos de procesamiento. Ahí fue cuando surgió el Core 2 Duo, que nos servía para realizar multitarea, era para multitarea, ya que tenía dos núcleos de trabajo, es decir, que podía trabajar al mismo tiempo en dos ramas distintas. Por eso se dice que era multitarea. Otro gran avance fue el Windows Server, que es el primer sistema operativo realizado por Microsoft que le hace un énfasis específico al manejo de los servidores. Actualmente es uno de los grandes eh, eh, pioneros en el manejo de los servidores a nivel de empresa. Y también tenemos uno de los competidores del sistema anterior, el cual es el Ubuntu y el Ubuntu Server. Por ejemplo, tenemos el Ubuntu, nació en el año 2004 y se lanza y fue uno de los primeros sistemas operativos. Y actualmente es uno de los que más se usan a nivel personal.
pero también tiene su versión de servidores, la cual es Ubuntu Server, la cual es ampliamente usada actualmente. Incluso la mayoría de los servidores que están basados en Linux utilizan Ubuntu Server debido a su gran capacidad y debido a su que es bastante ligero. También tenemos una supercomputadora, que es básicamente un conjunto de distintas computadoras que realizan unas tareas en común. Tenemos la Mare Nostrum. Esta es una de las computadoras más rápidas y tuvo su aparición en el año 2004 en una colaboración de IBM con el gobierno español. Actualmente, debido a su capacidad de procesamiento de la información, es usado en el área de la medicina para el diseño de nuevos medicamentos. A nivel de computadores, tenemos muchos tipos de computadores, por lo que han habido demasiados avances, tanto a nivel del hardware como el software. Por ejemplo, a nivel del hardware, podemos ver lo que son los smartwatch, que aunque los veamos diminutos o de una forma que pensaríamos que no son unos computadores, realmente son unos computadores, ya que contienen mini procesadores que les permiten realizar distintas tareas, están programados. Al igual que los teléfonos móviles, las tabletas, todo dispositivo eléctrico que cuente con algún procesador que le permita realizar tareas es una computadora. Por lo cual ahora podemos ver hasta microchips, dispositivos totalmente pequeños que pueden ser sencillamente una computadora. Entonces, cada uno de estos cuentan con sus características y capacidad de procesamiento cada vez mayor, es decir, cada vez estos dispositivos van aumentando su capacidad de análisis de la información debido a que cada vez se requiere que sea mucho más rápido debido a la necesidad del ser humano, y además disminuyen su tamaño, lo que hace que estos dispositivos sean mucho más eh, cercanos al ser humano, ya que, o a las personas comunes, ya que no son totalmente extravagantes y le permitan al ser humano tenerlos de una manera fácil y sencilla. Entonces, realmente la evolución de los computadores apenas durante estos 20 últimos años en el siglo XXI ha sido inmensa. Entonces les quise presentar algunos de los avances tanto a nivel del software como el hardware que estos han tenido. Entonces, muchas gracias, espero el video les haya ayudado. Nos vemos pronto.